El hombre siempre ha sentido una profunda y razonable curiosidad por quienes le precedieron en el tiempo. Naturalmente, la humanidad ha podido interesarse por su pasado solo después de alcanzar una organización social y un nivel de civilización que le pusieran a cubierto de los problemas más urgentes de supervivencia. En el mundo clásico, algunos escritores griegos y romanos hicieron mención en sus obras de descubrimientos de hombres prehistóricos. Suetonio, por ejemplo, en la vida de los Césares, relata el hallazgo en Capri de armas y restos óseos de gigantes que vivieron en épocas remotas. La noticia ha sido confirmada en nuestros días, porque aquella isla se han sacado a la luz amigdaloides, que son lascas de piedra trabajada internacionalmente, así como huesos de elefantes mastodónticos que se remontan a la antigüedad de varias decenas de miles de años. Sin embargo, solo a partir del Renacimiento, algunos estudiosos pusieron las bases de las que hoy definimos como prehistoria o etnología prehistórica. Hay que llegar a la primera mitad del siglo XIX para alcanzar la certidumbre de la existencia de un remotísimo pasado de la humanidad. Este conocimiento se debe a los estudios de los franceses Boucher de Crèvecoeur, de Perthes y Édouard Lartet. Se descubrió que el hombre había vivido al mismo tiempo que algunos animales ya extintos en Europa desde hace milenios, mediante ciencias como la geología y la panteología. Aunque eran ciencias jóvenes, estaban en condiciones de determinar la edad y costumbres de los primeros humanos. El hallazgo de nuestros inicios. El descubrimiento de la antigüedad del hombre no fue fácilmente aceptado por todos, incluso especialistas insignes, condicionados a veces por escrúpulos religiosos, veían en todo aquello una especie de desafío a la narración bíblica, que se interpretaba al pie de la letra, sobre todo en lo relativo al cómputo de las generaciones desde Adán, el primer hombre, a Cristo. El tiempo transcurrido entre ambos resultaba, por supuesto, mucho más breve que el que proponía la ciencia. Pese a la oposición y a la incredulidad, el estudio de la prehistoria, lejos de detenerse, progresó con un ritmo cada vez más rápido. En 1838, Boucher de Crèvecoeur de Perthes, impugnado y ridiculizado por numerosos representantes de la cultura oficial, señaló los primeros amigdaloides hallados en Abbeville como instrumentos de piedra prehistóricos. En 1858, el naturalista inglés Charles Robert Darwin publicó su libro El origen de las especies a través de la selección natural, al que siguió en 1781 El origen del hombre y la selección sexual. Estos textos pueden considerarse revolucionarios, pues tuvieron una importancia enorme para el desarrollo de ciencias tales como la antropología y la etnología prehistórica, que en aquellos años estaba dando sus primeros pasos. En 1891, el médico militar holandés Eugène Douvois, animado precisamente por la lectura de esas obras, inició la exploración de la isla de Java en busca del eslabón perdido entre el hombre y el mono, y halló los primeros restos del Pithecanthropus erectus. Mientras tanto, se sucedían en número crecientes los hallazgos tanto de piedras como de restos óseos humanos, que ensanchaban y concretaban los conocimientos acerca de los hombres de las edades más remotas. Si bien los primeros descubrimientos de importancia se efectuaron en Europa, al extenderse las investigaciones a los demás continentes, se añadieron nuevas pruebas para delinear mejor el cuadro de la prehistoria. Se llegó a la conclusión de que el comienzo de la prehistoria estaba pautado por la llegada del hombre a la Tierra, momento por ahora impreciso en cuanto a cronología absoluta. Pero el fin de este prolongado periodo no solo varía de un continente a otro, sino incluso en regiones próximas entre sí. La prehistoria de un pueblo se da por terminada cuando éste ha elaborado una forma de escribir idónea para transmitir testimonios directos de su tiempo, ya se trate de obras de carácter predominantemente religioso, como en Egipto y Mesopotamia,
También podría ser de archivos de reinados como en Próximo Oriente, o bien de auténticos tratados de historia en la acepción grecorromana del concepto. En este último caso, se han hallado narraciones de acontecimientos que se juzgan de importancia fundamental, como sucesiones de reyes y dinastías, fundación y caída de imperios, guerras y paces. El prehistoriador, al no contar con ningún dato escrito, debe limitarse a los hallazgos para reconstruir la situación económica y cultural de las primeras fases sociales. Algunas veces, los yacimientos arqueológicos permiten establecer, a grandes rasgos, desplazamientos, migraciones o extinciones de pueblos. Las investigaciones en antiguos yacimientos deben realizarse con la máxima precisión y cautela, porque el más mínimo hallazgo, incluso poco significativo en apariencia, constituye un testimonio preciso que de ningún modo ha de perderse. Con este fin, se utilizan técnicas especiales que van perfeccionándose paulatinamente con el proceso de la ciencia y bajo el impulso de nuevas metodologías. Así, se ha pasado del hallazgo, a menudo casual, de diversos objetos con fines coleccionistas a las excavaciones sistemáticas, cuyos criterios varían en relación con las características del yacimiento y de la clase de descubrimientos que se cree van a hacerse. La llegada del hombre a la Tierra. África, tal y como afirmó Charles Darwin en 1871, vio nacer al ser humano, fruto de un proceso evolutivo que los paleoantropólogos cifran en millones de años y que llevó de los primeros homínidos a la especie Homo sapiens sapiens, al hombre anatómicamente moderno, que al igual que otros predecesores suyos hace 1,8 millones de años, abandonó su cuna en África y por Oriente Medio migró hacia Eurasia y más adelante llegó a América. Hoy sabemos que hace unos 6 millones de años los australopitecos empezaron a colonizar el continente africano, pero el primero en aportar una prueba empírica fue Raymond Dart, quien en 1924 descubrió un pequeño cráneo de aspecto parecido a un simio en Town, Sudáfrica. Este correspondía a una especie distinta al Homo sapiens y a la que denominó Australopithecus africanus. Desde entonces, arqueólogos y paleoantropólogos se han interesado por el Valle de Rift, la gran depresión que recorre África Oriental desde Tanzania y Kenia hasta el Mar Rojo, y han descubierto otras especies de homínidos prehumanos. Otros homínidos de la región de Afar, ubicada en Etiopía, se agruparon en la especie Australopithecus afarensis, cuyo ejemplar más conocido es Lucy, hallado en 1974, que vivió hace 3,2 millones de años. La dentición, el cráneo, 400 y 500 centímetros cúbicos, y el bipedismo colocaban a esta especie en la línea directa de la evolución humana. En 1954, Louis y Mary Leakey descubrieron en Old Dubai, al norte de Tanzania, los restos de un homínido robusto, el Australopithecus boisseis o Sinjanthropus. En 1959, en el mismo nivel estratigráfico, hallan otros restos, que serían los de su posible depredador, el Homo habilis, una nueva especie entre los australopithecus y el posible predecesor del Homo erectus. El Homo habilis se alimentaba de vegetales y pequeños animales. Vivía en asentamientos temporales, en los que se fabricaban utensilios. La capacidad craneana del Homo habilis era mayor que la del Australopithecus. Un descendiente posible del Homo habilis fue el Homo erectus, que apareció hace 1,8 millones de años, extendiéndose primero por África y luego hacia las zonas más templadas de Eurasia, a través de Oriente Medio y Asia Occidental. Uno de los más conocidos es el Homo erectus pekinensis,
quien habitó en la cueva de Zhoukoudian, en Pekín. Partiendo del Homo erectus, se clasifica a la prehistoria en períodos. Estos existen según el material trabajado por el hombre. Esos materiales son básicamente la piedra y los metales, ya que el Homo erectus es quien comienza a utilizar la piedra como herramienta. La edad de piedra, a su vez, tiene una subdivisión, la cual es paleolítico y neolítico. Paleolítico es el primer periodo de la edad de piedra. Se refiere a que es la época más antigua y más remota en que se trabajó la piedra. Por lo tanto, el hombre usó el material tal como lo encontraba en la naturaleza. Lo adaptaba simplemente, en forma tosca, al uso que quería hacer de él. El paleolítico se divide en inferior y superior, de acuerdo a los progresos que el hombre alcanza a lo largo del periodo. Paleolítico inferior. Buscaron refugio en las cavernas. Llevaron un tipo de vida nómada. Armas iniciales que eran trozos de madera y luego confeccionó lo que se puede llamar el primer artefacto bélico o guerrero del mundo, el denominado pico chelense. Más tarde construyó cuchillos y raspadores toscos, que perfeccionaría en los periodos subsiguientes. Para la pesca debió hacer arpones de madera y para la caza se hizo indispensable el cuchillo. Al buscar calor para su refugio, descubrió la manera de obtener el fuego mediante frotamiento de dos piedras. Su protección de la intemperie se contemplaba con el primitivo vestido elaborado de la piel de los animales que cazaba. Las hordas o grupos desordenados que solo tenían jefe en los casos necesarios para buscar alimentos o defenderse de los animales salvajes fueron el tipo de agrupación social del hombre del Paleolítico inferior. Sus creencias consistieron en la admiración de la naturaleza como conjunto de diferentes dioses que se manifestaban en distintas formas: en la tempestad, en el frío, en el viento, en el sol. Ante esos dioses, el hombre del periodo era temeroso o adorante. En 1856 se descubrieron en el valle de Neander, Alemania, los restos de una población humana distinta a las nuestras, denominada a partir de 1864 como Homo neanderthalensis. Sus restos aparecían asociados a la industria musteriense definida en los días de Francia. Si el Homo erectus o Homo sapiens arcaico dominó la primera fase del Paleolítico, los Homo sapiens neanderthalensis y sus coetáneos dominaron el Paleolítico medio y se extinguieron al tiempo que el Homo sapiens sapiens pasaba a ser el vector de la evolución que conduciría hasta el hombre moderno presente en la revolución neolítica. El Paleolítico medio, la caza y la recolección fueron las principales actividades de los grupos humanos de este periodo. Comían toda clase de alimentos con tal de mantener la subsistencia de los grupos. Se tuvieron que adaptar a las diferentes condiciones ambientales y climáticas, colaborando de manera colectiva en la fabricación de las herramientas, utensilios y armas rudimentarias. Su organización social estuvo basada en las hordas mejor establecidas, conformadas por diferentes grupos familiares que poseían un jefe que podía ser hombre o mujer. En la religión creían en el más allá o en la supervivencia del espíritu. El Paleolítico superior, conformado aún por los neandertales. El nomadismo continúa, pero las glaciaciones obligan al hombre a permanecer mayor tiempo en las cavernas. Gracias al hecho de que deben permanecer en las cavernas, nace el arte. Y son numerosas las cavernas en las que se han encontrado diversas manifestaciones de la pintura rupestre. Entre estas cavernas son notables la de Altamira, Pasiega, Cabalan, Alpera y Cou en España, y la de Madeleine en Francia. El animal preferido para ser representado en las cavernas era el bisonte. La escultura también tuvo allí su nacimiento en el motivo más conocido, una figura que representaba a una mujer de músculos prominentes encontrada en toda Europa, y en un principio en la estación arqueológica de Willendorf, Alemania, por lo cual se conoce como el nombre de Venus de Willendorf, a la estatuilla de aquella época que tiene esas características. En el aspecto social, el hombre se agrupaba en la gran familia, y hay bastones de piedras encontrados en las grutas y cavernas considerados como símbolo de jefatura patriarcal del guía de aquella forma social. En el trabajo de la piedra, usa el neandertal, la persecución y la presión. Con ello sus armas son ahora las puntas de lanzas labradas, cuchillos en forma de hoja de laurel, dardos, flechas y propulsores. El Mesolítico, edad de transición entre el neandertal y el Homo sapiens.
Suelen presentarse cambios climáticos severos que hacen desaparecer la flora y la fauna existente, lo que hace que el hombre busque subsistir practicando la pesca, la caza de animales pequeños y la recolección de moluscos. La población aumenta a la par con la producción de alimentos por medio de pequeños huertos y sembrados solos en las estaciones o épocas favorables. Esta actividad hace que el hombre permanezca más tiempo en un solo sitio, volviéndose sedentario, estacional, iniciando la domesticación de animales con fines ganaderos. El Neolítico. Para este periodo ya no existe el grupo neandertalense, vive el Homo sapiens. Las glaciaciones han desaparecido y con ellas la necesidad perentoria de vivir en las cavernas. Con estos cambios ocurren grandes revoluciones en el desenvolvimiento del hombre prehistórico que pone fin al periodo. Estas fueron: la sedentarización, el medio la permitió, el clima fue más favorable y el hombre buscó los mejores lugares de su ambiente para residenciar. Por tanto, con ello tuvo lugar la construcción de la vivienda, palafitos, la práctica de la agricultura y la domesticación de animales, perros, bueyes, vacas, cerdos, ovejas, cabras, asnos, entre otros, pasan a acompañar al hombre en los albergues construidos por su propia mano y rodeados de pequeños sembrados de trigo y árboles frutales. El cultivo de plantas textiles proporcionó al hombre neolítico materia prima para tejer sus vestidos. Inventa la rueda y usa el caballo como cabalgadura. Con estos avances se van levantando las aldeas en los mejores ambientes geográficos, preferiblemente a orilla de los ríos, y ya se puede hablar del hombre neolítico como ser civilizado. En la sociedad aparece una nueva agrupación, el clan totémico, conjunto de personas que se consideran parientes espirituales y tienen un símbolo de unión, el totén, frecuentemente un animal, el del halcón, el del chacal, en el de búho. Por lo común, esos clanes no se casaban entre sus miembros, en lo que se ve un detalle hacia la formación de la familia. En el aspecto religioso, el hombre neolítico acentúa su politeísmo y cree en la vida del ultratumba. Sus creencias se manifestaban en diferentes tipos de construcciones que tienden a la monumentalidad. Estos son los conocidos monumentos megalíticos, dólmenes, monolitos de gran tamaño colocados horizontalmente sobre otros verticales más pequeños. Parece que servían para señalar tumbas. Los menjeres, filas de monumentos en posición vertical. Son muy conocidos los de Camac, en la península de Bretaña, Francia. Se cree que el hombre neolítico realizaba en su derredor ceremonias a los dioses, especialmente al sol. Los Cronlech, los mismos menjeres en forma singular. Edad de los metales. La edad de los metales es un periodo que comienza al finalizar la edad de piedra, en el año 6500 a.C. aproximadamente. Cuando se habla de la edad de los metales, se hace referencia al momento en el que el hombre comienza a utilizar diferentes tipos de metales para construir y fabricar elementos y herramientas que se volverán claves en su evolución, como por ejemplo herramientas de agricultura, armas para la caza y la guerra y utensilios para comer. Algunas características de la edad de los metales son: se descubre la posibilidad de fundir y dar forma a los metales, con lo cual nace la metalurgia. El bronce y el hierro contribuyen al mejoramiento de las armas y las herramientas de trabajo, y por lo tanto comienzan a reemplazar a la piedra como material de construcción. El mejoramiento de los instrumentos de trabajo trae consigo el progreso de las técnicas de agricultura. El hombre de la edad de los metales empieza a dedicarse firmemente a la minería. Se inventa la rueda. Aparición de la ruta de los metales. Eran los caminos que el hombre abría en busca de encontrar cobre y estaño para fabricar el bronce. Se inicia un gran intercambio comercial entre ciudades distantes, y este hecho provoca que el hombre desarrolle la navegación. La invención de la escritura, fin de la prehistoria. Los testimonios más antiguos del lenguaje escrito los encontramos en las tabletas de piedra sumeria, encontradas en la Baja Mesopotamia y que datan del año 4000 antes de nuestra era. Se trata de documentos de carácter administrativos y contables referente a los impuestos que se había de pagar al templo. La escritura puede considerarse que fue inventada a finales del cuarto milenio a.C., en la zona mesopotámica bañado por los ríos Tigris y Éufrates. Esta escritura distaba todavía mucho de la actual y se basaba en pequeñas marcas sobre tablillas de arcilla. A este estilo se le denominaba escritura cuneiforme. Unos siglos después, también nace una vía de escritura independiente en Egipto, con su propio tipado de escritura cuneiforme. Sin lugar a dudas, la escritura es una de las grandes conquistas de la humanidad, y los textos más antiguos que han llegado hasta nosotros constituyen el punto de partida de los tiempos históricos.